Ahora vamos a hablar con alguien que realmente ha escrito un libro maravilloso, un libro que realmente inclina la balanza un poquito para el lado de la justicia, un poquito, porque tendría que haber muchísimos libros de esto, porque en esta década ganada solamente se inclinó para un lado y para el otro parece que todos fueran malos. Se llama el libro Los Otros Muertos y está escrito por el doctor Carlos Manfroni y la doctora Victoria Villarroel. Y está en línea la doctora. Doctora, buenas tardes. Héctor Díaz la saluda. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted cómo anda, doctora? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, estoy con Alejandra Espósito, que es mi coequiper de los días martes, así que ella la saluda. Buenas tardes, doctora. Mucho gusto, Alejandra. Un gusto tenerla. Estábamos hablando de lo injusto que a veces se produce en la justicia en nuestro país. Le estaba diciendo que anoche me puse a ver un programa donde estaba el hijo de Pablo Escobar y como que estaban hablando con un ídolo. Y a veces va una víctima del terrorismo de los años 70 y lo tratan como que, viste, sos algo habrás hecho, ¿no? Bueno, en Argentina lamentablemente están cambiadas las categorías de lo que es correcto y de lo que no lo es. Y hay una gran complacencia con todo lo que sea delictivo. Por esa razón, el hijo de un narcotraficante es hasta admirado y los hijos de víctimas del terrorismo, de ciudadanos comunes que fueron agredidos principalmente por Montoneros y el ERP, son poco menos que responsables o corresponsables del daño que padecieron, una cosa de lo más perversa. Doctora, yo la verdad que quedo sorprendido muchas veces cuando me pongo a leer su libro y veo cosas que realmente dan mucha lástima, ¿no? Ahora hace poquito se conmemora un nuevo aniversario de la muerte del coronel Viola junto a su hija. ¿Qué nos puede contar de eso para hacerle desde aquí también un honor a ese gran hombre? Bueno, en el día de ayer se cumplieron 40 años del asesinato del capitán Humberto Viola y de su hija María Cristina de 3 años a manos de terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo. Esto ocurrió un domingo de diciembre en San Miguel de Tucumán y bueno, en 1974, por supuesto. Y esta situación en la cual una familia argentina fue agredida yendo a visitar a sus familiares, un militar rodeado de su familia, por lo tanto indefenso de poder defenderse apropiadamente, de poder repeler esa agresión, rodeado de su esposa embarazada y de sus 2 hijitas de 5 y 3 años, es sorprendido por esta organización terrorista que lo asesina y en el tiroteo mata también a su hija menor. La viuda, que se llama Mavi Viola, vive todavía en Tucumán junto con su hija mayor, Fernanda. Pocos meses después nacería la tercera hija, que era de la cual estaba embarazada, Luciana. Y estas 3 mujeres han vivido en un país que niega lo que han padecido, que no las abraza ni las acoge en su dolor, con un Estado que al contrario ensalza a sus victimarios, los indemniza, les da pensiones, los recuerda en los museos de la memoria. Estas 3 mujeres viven en un país donde la verdad ha sido, yo creo, junto con la justicia, los 2 valores que han desaparecido de las decisiones gubernamentales. Así que fue un día muy doloroso para ellas, por supuesto, y los ciudadanos que tenemos memoria las acompañamos, pero aquí hace ya falta que el Estado reconozca sus derechos como víctimas del terrorismo y que la sociedad masivamente acompañe a estas personas que han sufrido tanto. Doctora, acá estoy viendo una foto donde le entrega al Santo Padre Francisco el libro que usted y el doctor Manfroni han escrito, Los Otros Muertos. Y lo veo al Papa muy con mucho afecto, lo está recibiendo. Veo esas 2 miradas que se pierden ahí en ese apretón de mano, que es verdaderamente es algo que conmueve. ¿Qué se siente estar ahí enfrente del Santo Padre? Y es un momento para los que somos católicos, para los que somos practicantes, es un momento muy emocionante poder encontrarse con su santidad,
más allá de que sea argentino, ¿no?, sino con la figura de lo que representa para todos nosotros su santidad. Es un momento que nadie se puede imaginar hasta que no está ahí. Y bueno, y en esta situación en particular más aún porque bueno, es argentino. Yo había tenido la oportunidad de estar con él reunida en 3 oportunidades cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, o sea que estaba al tanto de lo que nosotros desarrollamos como ONG de víctimas. Y bueno, y pude entregarle el libro, explicarle de qué trataba el libro y pedirle que no olvidara a las víctimas del terrorismo, que hacía falta que él intercediera ante el Estado argentino para reconocerlas, para que sean reconocidas, para que tengan sus derechos humanos, y que así como él nos pide que recemos por él, cosa que todos hacemos, nosotros también le pedíamos a él que rece por las víctimas del terrorismo. Uh-huh. Ahora la voy a cambiar un poquitito porque también me interesa mucho. ¿Qué es el CELTIB? El CELTIB es una asociación civil constituida en la República Argentina en el año 2006, que nuclea a víctimas del terrorismo y a personas que sin ser víctimas apoyan y trabajan y colaboran para que las primeras logren el reconocimiento de sus derechos humanos. Esta es una asociación civil que yo presido junto con Arturo Larrabure, que es su vicepresidente, y otras víctimas y no víctimas que acompañan nuestro trabajo diariamente desde hace ya 8 años, pidiendo lo que corresponde, es decir, pidiendo lo que en cualquier país del mundo se le otorga a una víctima del terrorismo, que es sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. A nosotros no nos impulsa nada más que el reconocimiento de estos 3 derechos, es decir, que la lucha por el reconocimiento de los derechos, y además nos impulsa el que se termine la impunidad de estos crímenes. Es decir, que no queden estas personas hasta incluso moralmente absueltas de los crímenes que cometieron. Independientemente de lo que haya pasado a partir del 24 de marzo del 76, ninguno de estos crímenes está justificado por lo que ocurrió después. Entonces, ni son moralmente aceptables estas acciones, con lo cual sigue estando la deuda para con estos ciudadanos inocentes, y después de ya 35, 40 años de los hechos, creo que ya es el momento de otorgarle el reconocimiento de los derechos y dar por cerrado este tema que nos tiene a todos como viviendo en la década del 70. Uh-huh. Alejandra le quiere hacer una pregunta, doctora. Sí, doctora, buenas tardes. Cuando usted le presenta al Papa su libro, ¿qué es lo que él les dijo a ustedes? Cuando yo le dije que no olvidara a las víctimas del terrorismo, lo único que me dijo fue no las voy a olvidar y nada más. Fue un momento donde él me escuchó, donde le pude dar el libro y no mucho más. O sea, fueron varios minutos igual, pero él permaneció en silencio, miró el libro incluso, lo hojeó y nada más. Fue un momento en el que yo le quise expresar el dolor que se siente al estar luchando por estas personas, porque realmente lo que sienten las víctimas del terrorismo es profundo dolor. Por eso fui muy vehemente cuando hablé con él, porque le quise transmitir lo que se siente. Doctora, nosotros los otros días lo hablaba con Arturo, porque también he charlado con él muchas veces, y él me decía que llevamos en esta década ganada, como así está llamada por este gobierno, casi más de, no sé, creo que llegamos arriba a los 30.000 muertos. ¿Es tan así, doctora? Bueno, la realidad es que no solo la delincuencia, el desfasaje en el que estamos viviendo a todo nivel, o sea, a nivel institucional, a nivel jurídico, todo eso hace que la delincuencia haya crecido exponencialmente, que el narcotráfico ya directamente, y eso lo sabemos todos, maneje abiertamente determinadas zonas de ciudades o barrios. Lo más normal o lo más obvio para mencionar cuando se dice esto es la ciudad de Rosario. Y todo esto ha sido producto de la falta de políticas claras, no solo de lucha contra la delincuencia, sino principalmente políticas claras en educación, en justicia, en defensa y seguridad, en salud, políticas claras en derechos humanos, es decir, que no sean restrictivas, que sean para todos, no solo para una parte de la población
o no solo para los amigos. Entonces, desgraciadamente lo que estamos padeciendo es el desfasaje, el caos generalizado que se vive luego de 10 años en los cuales el Estado ha estado exclusivamente para enriquecer a un grupo de la población, un grupo minoritario, y donde además ese grupo minoritario tiene una profunda identidad, por no decir forma parte de una de las organizaciones terroristas que más ensangrentó el país, con lo cual, como yo digo siempre, muy difícilmente una persona que haya sido terrorista en su juventud, luego en la madurez, sea una persona que bregue por el bien común. Y por último, hay muchos subversivos de aquella época hoy inquistados en la Casa Rosada. Mire, yo diría que están enquistados en el poder en general, es decir, están en todos los estadios del Estado, en todas las jerarquías, en todos los municipios, provincias, están realmente como dueños de un país al que trataron de destruir o al que trataron de apropiarse a través de la violencia. En la Casa Rosada, generalizar, digamos, diciendo sí hay muchos, es algo que primero como ciudadana común no podría afirmar, pero sí puedo decir que están en el Poder Judicial, en el Legislativo, obviamente hay funcionarios que además han admitido su pertenencia a estas organizaciones y se vanaglorian aún hoy de haber pertenecido a ellas, con lo cual es grave la situación de todos los países de América Latina. Definitivamente Argentina es el que tiene la situación de mayor complacencia con el terrorismo. Y por último, ¿cómo anduvo esa gira por todo el país presentando este libro que realmente es maravilloso y realmente digno de recomendar para todas aquellas personas de bien y que quieran conocer la verdadera historia de nuestro país? Está este libro que realmente la doctora y el doctor Carlos Manfroni también lo han escrito de una manera maravillosa y lo explican para que realmente tomemos conciencia de lo que realmente pasó en aquellos años. ¿Cómo anduvo esa gira? Estuvimos presentando Los Otros Muertos, no en todo el país, lo estamos presentando con lentitud, pero bueno, hemos estado aquí en la ciudad de Buenos Aires presentándolo en la Feria Internacional del Libro y a su vez hicimos una primera presentación un poco más informal también en la ciudad de Buenos Aires. Después lo hemos presentado en la ciudad de San Nicolás, donde con respecto al marco de los homenajes que se realizaban por los 40 años del asesinato de quien fuera el secretario general de la CGT en esa ciudad, que se llamaba Antonio Magaldi. Luego lo presentamos en la ciudad de Rosario. Recientemente lo hemos estado presentando en algunas ciudades del interior de Mendoza, en San Rafael y en Malargüe, y ya para el año que viene nos quedan, ciudades más grandes, nos queda Córdoba, nos queda Mendoza Capital, Tucumán, Bahía Blanca, Mar del Plata, etcétera. Y también lo estuvimos presentando en la ciudad de La Plata. Así que vamos lentamente, a nosotros lo que nos interesa es que el mensaje se difunda, que la población llegue a conocer esta parte de la historia que está oculta y que, aunque es dolorosa, le da explicación a todo lo que ocurrió en la década del 70 y permite incluso comprender lo que estamos viviendo hoy. Doctora, muchísimas gracias por esta comunicación, Dios la bendiga y prometo seguir llamándola porque realmente siempre es bueno recordar a aquellas personas que víctimas de este terrorismo que hoy sigue enquistado, hoy a través de la droga, a través de la delincuencia, sigue enquistado en el Poder Judicial, en las municipalidades, bien usted lo dijo, están en el Poder Judicial, también están en el Congreso, ¿sí? Así que tengamos que tener también esa visión de lo que nos está pasando en nuestro país, y usted y el doctor Manfroni también lo han, y Arturo Cirilo Larrabure, un amigo, también lo publican muy bien y lo hablan de esta forma para que todos lo podamos entender. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia y un placer como siempre conversar con usted y con Alejandra. Dios la bendiga. Gracias. Hemos charlado con la doctora Victoria Villarroel. Está en línea la doctora. Doctora, buenas tardes. Héctor Díaz la saluda. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted cómo anda, doctora?
Bien, muy bien, por suerte. Bueno, estoy con Alejandra Espósito, que es mi coequiper de los días martes, así que ella la saluda. Buenas tardes, doctora. Mucho gusto, Alejandra. Un gusto tenerla. Estábamos hablando de lo injusto que a veces se produce en la justicia en nuestro país. Le estaba diciendo que anoche me puse a ver un programa donde estaba el hijo de Pablo Escobar y como que estaban hablando con un ídolo. Y a veces va una víctima del terrorismo de los años 70 y lo tratan como que, viste, sos algo habrás hecho, ¿no? Bueno, en Argentina lamentablemente están cambiadas las categorías de lo que es correcto y de lo que no lo es. Y hay una gran complacencia con todo lo que sea delictivo. Por esa razón, el hijo de un narcotraficante es hasta admirado y los hijos de víctimas del terrorismo, de ciudadanos comunes que fueron agredidos principalmente por Montoneros y el ERP, son poco menos que responsables o corresponsables del daño que padecieron, una cosa de lo más perversa. Doctora, yo la verdad que quedo sorprendido muchas veces cuando me pongo a leer su libro y veo cosas. Ahora vamos a hablar con alguien que realmente ha escrito un libro maravilloso, un libro que realmente inclina la balanza un poquito para el lado de la justicia, un poquito, porque tendría que haber muchísimos libros de esto, porque en esta década ganada solamente se inclinó para un lado y para el otro parece que todos fueran malos. Se llama el libro Los Otros Muertos y está escrito por el doctor Carlos Manfroni y la doctora Victoria Villarroel. Y esto es que realmente dan mucha lástima, ¿no? Ahora hace poquito se conmemora un nuevo aniversario de la muerte del coronel Viola junto a su hija. ¿Qué nos puede contar de eso para hacerle desde aquí también un honor a ese gran hombre? Bueno, en el día de ayer se cumplieron 40 años del asesinato del capitán Humberto Viola y de su hija María Cristina de 3 años a manos de terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo.